Dios ha de concederme bastante fortaleza para no descender a la tumba sin dejar a mi patria libre, independiente y triunfante. Considerado como la figura de mayor estatura en la historia dominicana, Juan Pablo Duarte y Díez trazó los rasgos del orden político y social deseable, más allá de lograr solo la independencia, citando al historiador Roberto Casá, quien afirma que la capacidad innovadora de Duarte se explica porque fue un ser humano dotado de una constitución moral inquebrantable que se propuso sacrificarlo todo en aras de su ideal. Hijo de un acomodado comerciante español y de una dominicana nacida en El Ceibo, pero descendiente de españoles, cuando Juan Pablo nació el 26 de enero de 1813, aún existía el dominio de España, por cuanto su infancia y primera juventud se desarrollaron en el período denominado España Boba y el dominio haitiano. Duarte fue el cuarto de 11 hermanos, siendo los más conocidos Vicente, Celestino y Rosa, quienes tuvieron una activa participación en la causa independentista de Duarte. Fue discípulo del presbítero Juan Vicente Moscoso, con quien realizó estudios superiores de latín, filosofía y derecho, debido al cierre de la universidad por parte de las autoridades haitianas, razón que le impidió cursar estudios superiores. Logró viajar a los Estados Unidos y España, de donde vino con marcado interés por la esgrima, arte que practicó y enseñó como medio de defensa a los que posteriormente serían sus compañeros en la sociedad secreta La Trinitaria. Duarte aprendió inglés y francés y al regreso de aquel viaje, cuando apenas tenía 16 años, se incorporó a las labores comerciales junto a su padre. Estaba lleno de entusiasmo de las aspiraciones liberales y democráticas que se sentían en Europa, lo que incrementaba su deseo de luchar por la libertad de su país, y comenzó a desarrollar su tarea de sembrar ideas libertarias entre sus amigos, sentando los precedentes de lo que fue luego la Sociedad Secreta La Trinitaria, creada el 16 de julio de 1838, cuando Juan Pablo Duarte apenas tenía 25 años de edad. En nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente, juro y prometo, por honor y conciencia, en manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes, a la separación definitiva del gobierno haitiano y a implantar una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera, que se denominará República Dominicana. Además de la Trinitaria, Duarte creó la Filantrópica, una sociedad legal donde se pronunciaban discursos políticos y se promovía la cultura, compuesta por el mismo núcleo básico que había conformado la Trinitaria. También tomó la iniciativa de fundar la Sociedad Dramática, cuyo objetivo era difundir los ideales nacionales y democráticos a través de la representación de obras teatrales. El propósito de libertad debía ser cumplido a toda costa. Nuestra patria ha de ser libre e independiente de toda potencia extranjera o según de la isla. Libertad, libertad, libertad. La Sociedad Secreta La Trinitaria, ideada por Juan Pablo Duarte para luchar en contra de la dominación haitiana y proclamar la independencia, fue una organización sin precedentes en el país. Se trataba del primer agrupamiento revolucionario inspirado por una doctrina política, un programa y un sistema de organización, con un primer objetivo fundamental, el de fundar un Estado independiente. Se caracterizó por el secreto en torno a su conformación y actividades. Se estructuró como una organización celular en la que cada núcleo de conspiradores debía existir como un cuerpo independiente del resto, lo que debía aportarles a sí mismo seguridad. Cuando los acontecimientos hacia la lucha de independencia se precipitaron en 1843, para Duarte, las ideas anexionistas de los conservadores no eran sino la expresión de una vocación antinacional. Mientras no se escarmiente a los traidores, como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán siempre víctimas de sus maquinaciones. De Juan Pablo Duarte se destaca su apego a la legalidad,
buscaba establecer un régimen basado en las normas de las instituciones y no en las conveniencias accidentales de los individuos. De acuerdo con los apuntes del historiador Roberto Casá, el proyecto de constitución de Juan Pablo Duarte, concebido entre y junio de 1844, contiene varias secciones dedicadas a ratificar la obligatoriedad de obediencia de la ley, tanto como gobernantes como gobernados. Duarte aspiraba a la construcción de un orden democrático perfecto, donde las competencias de los poderes y de las personas estuvieran claramente delimitadas. Oponiéndose a cualquier criterio calumnioso, el padre de la patria inculcó a sus discípulos el principio de la unidad de raza. Los blancos, morenos rojizos, cruzados marchando serenos, unidos y osados la patria salvemos de viles tiranos y al mundo mostremos que somos hermanos. Los obstáculos fueron motivación para Juan Pablo Duarte y el grupo de hombres y mujeres que favorecían sus propósitos en aras de la libertad. Con la notable participación de Ramón Matías Mella y Francisco del Rosario Sánchez, el 27 de febrero de 1844 se proclamó la independencia de la nación y el nacimiento de la República Dominicana. ¡Viva la República Dominicana! ¡Que viva! Libre, soberana e independiente, tal como la soñó Juan Pablo Duarte Iríez. La patria de Juan Pablo Duarte fue tal que no solo nunca desistió en su objetivo hacia un Estado independiente, sino que cedió todos sus bienes para financiar la causa, como lo indicó en la carta respuesta a sus hermanos el 4 de febrero de 1844. Lo material nunca fue de interés para el patricio. Duarte estaba entonces en Venezuela y marchó a Curazao con intenciones de regresar al país hasta que se produjo la proclamación de independencia. Una vez se conformó la Junta Central Gubernativa el 28 de febrero de 1844, llegó el 15 de marzo y en la Plaza de Armas, hoy Parque Colón, fue proclamado por el pueblo y el ejército como general en jefe del ejército dominicano. Cuando en mayo la Junta Central Gubernativa manifestó abiertamente su solicitud de apoyo a Francia, Duarte expresó su repulsa y renunció. Tropas encabezadas por Pedro Santana se hicieron con el poder. Se dispuso el arresto de Duarte y fue destinado a Alemania el 10 de septiembre de 1844, donde apenas permaneció por 10 días. Así que en procura de estar más cerca de su patria, llegó a Venezuela siempre atento a los acontecimientos. La deportación de su madre y hermanos, el apresamiento de compañeros, el fusilamiento de María Trinidad Sánchez y el retiro de algunos de sus amigos trinitarios fueron impactantes para él. El patricio retornó al país en el fragor de la lucha restauradora en marzo de 1864. Sus detractores se habían encargado de reducir su obra independentista y desmoralizar su imagen. Para Juan Pablo Duarte, la única causa posible era la del patriotismo del pueblo, por lo que no concedía la existencia de partidos, sino que únicamente reconocía la oposición de los traidores. Refutó a Buenaventura Báez en sus afanes en favor de Estados Unidos en 1865. La política implicaba altura de ideales, reflexión y acción en beneficio de la colectividad. Por sobre todas las cosas, para Duarte la política equivalía a patriotismo. Su noción de la patria se resumía en la disposición al sacrificio a favor de los principios y el bienestar del pueblo. Era lo contrario de lo comúnmente considerado como política, el reino de la lucha por el poder. Así consta en los apuntes de su hermana Rosa Duarte. Viendo las distorsiones de los objetivos patrióticos de la restauración y las luchas internas de poder, se alejó de la política dominicana mientras permanecía en Venezuela. Duarte llevaba una vida de pobreza increíble cuando recibió una epístola del presidente Ignacio María González, quien lo invitaba a reintegrarse al país. Le quedaban pocos días de vida, ni siquiera sintió la curiosidad de leer la carta, por lo que su sobre quedó cerrado cuando expiró el 16 de julio de 1876 en Caracas, Venezuela. La República Dominicana le debe a Juan Pablo Duarte y a los héroes y heroínas que le acompañaron en la lucha, la libertad,
la soberanía, pero sobre todo los principios de patriotismo que le inspiraron desde siempre a costa de su propia vida. Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Honremos su legado y su memoria trabajando igual, por una República Dominicana cada vez más digna y justa.